Hola a todos, bienvenidos a este vlog en el que voy a estar leyendo Los Juegos del Hambre por primera vez. Bueno, no voy a estar leyéndolos, voy a estar escuchándolos en audiolibro, que para mí son dos actividades distintas, la verdad. Yo quisiera poderme sentar a leer y a subrayar los libros, pero en este momento no puedo, tengo muchas otras cosas que hacer prioritariamente, entonces no me da, pero quisiera que pudiera ser así. Pero estoy muy contenta porque yo estuve buscando siempre en Libby estos libros y por fin me aparecieron como novedades de que ya está toda la trilogía y estos libros siempre me han dado mucha curiosidad. En la casa vimos las películas, a mis hermanos les gustan mucho y yo nunca me había como acercado a los libros, entonces yo tengo como la idea, sé lo que pasa por haber visto las películas, me acuerdo como los finales, entonces tengo como el mega spoiler, pero no me acuerdo del cómo van sucediendo estas cosas, entonces pues tengo muchas ganas de leer los libros y ver también estas otras perspectivas que muchas veces son como complementarios porque nos dan mucha introspección de los personajes y eso me encanta. Ya empecé a escucharlos, voy como por el tercer capítulo, ya se siente la presión a la que están sometidos en este futuro distópico. La escasez que hay en el distrito 12 porque bueno, acá lo que sucede es que es como el territorio que era de Estados Unidos y hubo una revolución y para como aplacarlos y mantenerlos obedientes, hicieron que cada uno de los distritos, que son como las zonas en las que está dividido, que también cada zona tiene un aporte, algunos son agricultores, otros se encargan del carbón y así. Cada año los niños entre los 12 y los 18 tienen que ir a la cosecha, es algo obligatorio. Y en esta cosecha sacan el nombre de un niño y una niña. Y los que salgan seleccionados tienen que ir a los Juegos del Hambre, que es un entretenimiento casi para el Capitolio, que son los ricos y los que mandan, pero para los otros es un recuerdo de que deben ser obedientes y estar sometidos. Y bueno, en estos juegos pasan mucha hambre, obviamente tienen que cazar su comida, tienen que buscar sus propios recursos, pero lo peor de todo es que es un juego a muerte. Y solo hay un ganador y bueno, este ganador va a ser ahora sí rico de por vida y el distrito pues va a tener tranquilidad por un tiempo, pero aunque hay unos distritos que como que se entrenan toda su vida para esto, en verdad es algo muy doloroso que duele y sobre todo cuando sacan a niños pequeños. Y bueno, vemos toda esta situación en la que Katniss, que es el personaje principal, tiene su rutina de salir a cazar y todo es muy lúgubre, húmedo, hambriento, es un ambiente muy difícil, pero me está gustando cómo están planteando toda esta escena y todo esto, entonces bueno, estoy muy contenta de por fin poder escuchar estos libros y pues bueno, pónganse cómodos y comencemos. Momento de actualización. Ya he avanzado más en el libro y se me vino una idea a la mente que no sé por qué había tardado tanto en ocurrírseme. Y es que cuando sucede la cosecha, eh, sacan el nombre de alguien, pero alguien puede ir voluntario y salvar a esa persona de que tenga que ir a los Juegos del Hambre. Y yo estaba pensando que es súper triste unas escenas cuando cuentan cómo hacen la cosecha en otros distritos y preguntan por voluntarios y no hay absolutamente nadie. Yo creo que un papá podría ir de voluntario por sus hijos, pero solo pueden ir entre los 12 y los 18 años, entonces no hay como nadie más, un primo, un hermano, algo así que quiera meterse en eso. Y pues sabemos que Katniss eso es lo que hizo por su hermanita Prim. Inmediatamente cuando ella escuchó el nombre de Prim, ella no lo dudó un segundo, inmediatamente ella se ofreció como voluntaria para salvar a Prim de eso. Entonces estuve pensando en todo esto de tomar el lugar de otra persona para algo tan horrible que sabes que va a ser a muerte. Y no sé, fue un pensamiento muy sobrecogedor y muy triste, pero me acordé, y por eso les digo que no sé por qué tardó tanto en ocurrírseme esta idea, de que eso es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros.
se ofreció voluntariamente para venir a esta tierra, a estos Juegos del Hambre acá y tomar nuestro lugar. Entonces esa idea, wow, me pareció muy sorprendente y no sé, estuve toda esta semana como meditando en eso y me gustó mucho esa idea y me siento como agradecida, honrada, afortunada de tener a alguien que hizo eso por nosotros y me sentí como muy cuidada, muy afortunada. Y me gustó porque en parte eso es lo que hace la literatura, es un reflejo de lo que son nuestras vidas y me encanta poderla relacionar con cosas bíblicas siempre. Y bueno, ya pasando a otro tema, pensando ya como en la autora, a mí me parece que escribir ficción es muy difícil y me impresiona tanto como los autores, en especial esta autora Susan, hace sufrir a sus personajes. Yo no podría hacerlos sufrir de esa manera. También la manera en que hacen que sus personajes hagan cosas incorrectas, pasen por tanto dolor, tanta tristeza. Y siento que es algo que yo no podría hacer, pero me encanta leerlo y admirar a los autores y admirar cuando hacen un buen trabajo por eso. Entonces estoy muy contenta con esta lectura hasta ahora y vamos a ver cómo sigue. Momento de actualización con esta perspectiva tan curiosa. Estoy muy ocupada en la cocina. Esta mañana me sentí casi culpable disfrutando de mi cafecito mientras Katniss está en esa arena luchando por su vida. Hoy lloré escuchando el audiolibro. Hubo una muerte muy conmovedora y Katniss empezó a cantar. Y esto es algo que hacen muy bien los audiolibros, y es que la narradora estaba cantando la canción llorando y me sentí ahí. Fue algo muy inmersivo. Esa letra tan bonita de esa canción, esa voz casi llorando, esos susurros, la voz se sentía ronca. O sea, creo que si yo hubiera leído el libro, eso sería algo que yo no hubiera hecho, no lo hubiera leído así. Entonces, eso es algo que sí hacen muy bien los audiolibros. Y en este caso estuvo súper bien, súper inmersivo. Fue muy triste, pero estuvo muy bien logrado. Y después de esto, pues Katniss se empoderó bastante y vamos a ver con qué sale. Y estoy disfrutando demasiado este audiolibro. Acabo de terminar el audiolibro y me gustó mucho. Me pareció un libro que es como muy sencillo, pero al mismo tiempo da para hablar de muchas cosas. Al mismo tiempo transmite toda esa presión que tienen los personajes, esa opresión que hay por el Capitolio, el poder casi absoluto y cómo están tratando de buscar grietas. Me gustó que al final se vuelve como a revolución y quedó cortado completamente, quedó súper mocho, casi que lo obligan a uno a empatar con el que sigue si uno quiere saber lo que sigue. Me quedé con muchas ganas de saber cómo estuvo la familia de Katniss y Pita y todos en el Distrito 12 mientras ellos estuvieron allá en los Juegos del Hambre. Qué estuvo pasando con todos ellos, qué pensaron, cuál es su perspectiva. Escribir ficción es algo que me parece muy difícil, y la manera en la que estos personajes tienen que sufrir las situaciones en las que se ven atrapados, porque esa es la palabra, en las que se ven como acorralados para sufrirlas, son bastante fuertes. Y estoy muy contenta de que esta experiencia haya sido tan satisfactoria. Yo tenía altas expectativas y estoy muy contenta de que este libro las haya cumplido
Ya me tocará esperar el préstamo del segundo, estoy en la lista de espera y quiero seguir definitivamente con los libros y creo que merecen un espacio en la biblioteca, los voy a tener muy en cuenta para la compra en algún momento. Creo que la experiencia del audiolibro estuvo súper bien porque hay libros en los que el audiolibro me ha arruinado el libro porque a veces no lo editaron bien y se escucha cuando el narrador repite las cosas ya como con el acento que era, repite frases, repite preguntas. También a veces porque creo que el audiolibro fue narrado por una mujer, pero debió haber sido narrado por un hombre y viceversa. Pero en este caso, al contrario, la mejoró. Yo no hubiera podido leer ese libro mejor. Y luego me di cuenta que la narradora es la actriz de voz de Katniss, la que hace el doblaje. Entonces no podía ser más indicada porque aparte de todo es una actriz. Eso explica por qué hablaba tan bien, por qué se le quebraba la voz, cómo podía meternos en el cuerpo de Katniss. Y me pareció que lo hizo súper bien. Además estaba muy bien editado. Estaba ya todo completamente terminado. No hubo frases que se repitieron. Todo estuvo súper bien. Entonces creo que hasta ahora ha sido de mis mejores experiencias de audiolibro. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, bueno, por ahora yo, porque mi esposito todavía está trabajando y el bebé está dormido. Entonces yo solita voy a ir a hacer crispetas y voy a empezar a ver la película. Terminamos la película y bueno, el bebé se despertó y me tocó adelantar todas las partes que fueran demasiado violentas, pero noté varias cosas. Primero, al principio la cámara se movía demasiado y casi que me mareé, y yo creo que también era para transmitir como toda esa angustia que tenían los protagonistas porque estaban estupefactos. Y también, ¡hola! Era el día de la cosecha, había mucho nerviosismo, ellos como que miraban así para todos lados y transmite completamente eso, hasta como el temblor que tenían. Aquí en la película se nota demasiado cómo los Juegos del Hambre es un completo show. Es un castigo disfrazado de show y de derroche y de extravagancia. También todas las cosas del Capitolio son súper lujosas, pero son feas, son horrendas, no son acogedoras, pero son súper extravagantes. Yo ya había visto las películas, pero no me acordaba de muchos detalles. Entonces, cuando yo estaba escuchando el libro, para mí los personajes tenían la apariencia de los actores de la película. Me parece que conservaron bien la esencia de algunos personajes como Pita, Sina y de Katniss. Me parece que la hicieron más ruda de lo que es. Porque bueno, en el libro ella sí se ve como muy enojada, pero tenemos toda la parte interna en la que ella está con miedo, en la que ella está dudosa, en la que ella está como calculando qué hacer, pero en la película solo se ve como su fachada súper ruda y enojosa. También presentaron al presidente Snow antes, en el libro no sale sino hasta el final, a menos que yo me haya distraído demasiado en alguna parte, pero solo al final lo mencionaron para la ceremonia ya como de clausura de los ganadores. Me encantó haber visto los vestidos de Katniss porque en el libro siempre están descritos como unos vestidos con unas cosas súper hermosas, súper llamativas, valga la palabra, y me encantó haberlas podido ver también en la película. Y lo otro es que la película casi no tiene música, la mayoría son sonidos como así de aturdimiento, de
de suspenso, de estar alerta, entonces también eso transmite mucha tensión. Me pareció que las películas son bastante fieles al libro, tuvieron que cambiar como el orden de algunas cosas para que uno las entendiera bien, sin embargo el libro siempre nos va a dar esa parte extra que es como todos esos diálogos internos, todas esas cosas que están pensando los personajes, las descripciones, entonces hace que sea más inmersivo, pero no es tan mal. No es tan mal, sigo siendo más fan de los libros, pero me gustó mucho haber como refrescado todo esto y como había acabado de leer el libro pude hacer muchos paralelos y ver las cosas como ahí en su momento. Entonces bueno, sí, fue una gran experiencia, muy contenta con este vlog, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao.